La tarde del viernes 25 de abril de 2025, mientras los portales de espectáculos apenas comenzaban a encender sus titulares, una noticia sacudió las redes sociales como un relámpago. María Guadalupe Lupita Torrentera Bablot, la bailarina que arrastró al legendario Pedro Infante al torbellino del escándalo, había dado su último aliento a los 93 años. La confirmación, compartida por su hija Lupita Infante Torrentera en un mensaje breve pero cargado de dolor, desató una avalancha de recuerdos, rumores y tributos en todo México. En los puestos de periódicos, los voceadores prepararon ediciones urgentes, y hasta los vendedores de café en las esquinas repetían la noticia como si anunciaran el ocaso de una era dorada. Como olvidar a la joven de Tacubaya que, con un solo movimiento de cadera, conquistó el corazón del ídolo de Guamúchil y se grabó en su historia como un huracán imposible de domar. En cuestión de minutos, los comentaristas rescataron fotos desvaídas, discos rayados y entrevistas olvidadas. Los más osados murmuraban que, incluso en su lecho final, Lupita seguía susurrando el apodo que él le regalaba, Chaparrita. Porque la muerte, en el caso de Lupita, no es un cierre, sino una puerta que nos invita a recorrer nuevamente el laberinto tortuoso de su amor prohibido, sus triunfos efímeros, sus tragedias imborrables y el legado que aún palpita en la memoria del cine mexicano. Para comprender el impacto de esta pérdida, hay que viajar al 2 de noviembre de 1931, cuando en el bullicioso barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, nació una niña de ojos grandes y apellido con ecos franceses. María Guadalupe Torrentera Bablot, hija de Ernesto Torrentera, un ferrocarrilero de voz firme, y Margarita Bablot Morales, una costurera de raíces galas que mantenía a 11 hijos con su aguja y su paciencia, creció en un hogar lleno de vida y carencias. Entre primos ruidosos, boleros que se filtraban por la radio y el eco de las carpas teatrales que llegaban a su ventana, Lupita encontró su refugio en la música y el baile. A los 11 años, mientras otras niñas jugaban a las muñecas, ella ya subía a las tablas del Teatro Folies Bergère, un santuario de variedades donde las lentejuelas escondían romances de camerino y contratos sellados con promesas. Allí, bajo la mirada crítica de un público implacable, aprendió la dura disciplina del espectáculo, ensayos al amanecer, maquillaje que irritaba su piel infantil, y silbidos que castigaban cualquier error. Pero esos reflectores también encendieron su camino al cine. En 1942, Joaquín Pardavela eligió para interpretar a la joven Soledad en Historia de un gran amor, un papel que le dio su primer destello de fama y le mostró que la pantalla podía atrapar sueños. Aquella adolescente combinaba números de cabaret con jornadas extenuantes de filmación, donde el sudor derretía el maquillaje. Se decía que llegaba al set con un abrigo remendado para proteger los vestidos alquilados a crédito, y que por las noches practicaba pasos de baile mientras su madre surcía medias con hilos de esperanza. Cada aplauso era un paso más hacia un destino que nadie podía prever. La XCW, la Catedral de la Radio Mexicana, fue el escenario de un encuentro que cambiaría su vida. Miguel Aceves Mejía, un cantante de voz potente, la tomó del brazo y la presentó a un hombre cuyo bigote brillaba como el petróleo y cuya voz resonaba como un motor, Pedro Infante. Su primera charla fue breve, casi casual, pero dejó una chispa que creció en los camerinos del Folies Bergère, donde Lupita deslumbraba con piruetas imposibles. Cuando Pedro apareció entre bastidores para verla actuar, ella sintió que el mundo se tambaleaba. Para sostener ese ritmo vertiginoso, comía tacos tras bambalinas y dormía en el tranvía que la llevaba a Tacubaya, donde las vecinas apostaban si regresaría viva o convertida en estrella. Esas noches la forjaron más que cualquier academia. La relación que siguió rompió todas las reglas de la época. Cuando Lupita tenía 14 o 16, según algunas versiones, Pedro, de 28 años, ya estaba casado con María Luisa León. Sin saberlo, la joven bailarina se enamoró de un hombre que la cortejó con cartas perfumadas. Chaparrita, me encantas, le escribía entre rodajes. Para las cronistas de chismes, ver a Lupita del brazo de un hombre mayor fue un rapto consentido, una frase que vendió miles de revistas y que ella detestó con la misma pasión que ponía en el escenario. Su familia se opuso con furia. Su madre amenazó con incendiar la casa de Pedro al descubrir el engaño. Nada detuvo al ídolo.
Serenatas bajo la luna, paseos en Cadillac y un beso furtivo convencieron a Lupita para mudarse con él. La prensa bautizó el romance, y la moral pública se escandalizó. El 22 de mayo de 1949, la pareja viajó de Acapulco a la capital. Su avión, sin combustible, se estrelló en un campo de Zitácuaro. Lupita salió con heridas leves, Pedro con un brazo fracturado, pero el escándalo alcanzó alturas míticas. Entre 1947 y 1951 nacieron 3 hijos: Graciela Margarita, quien murió de poliomielitis a los 16 meses, Pedro Infante Jr., y Lupita Infante Torrentera. La felicidad familiar fue fugaz. Irma Dorantes, una actriz emergente, contactó a Lupita para confesarle sus encuentros con Pedro. Furiosa, Lupita condujo hasta la casa de su rival, tocó la puerta y sentenció: "Te dejo por sinvergüenza". La ruptura llenó titulares, pero el amor no se apagó de golpe. Pedro seguía enviando dinero y cartas que olían a colonia. Lupita guardó una habitación por si él volvía. El triángulo amoroso fue el deleite de las revistas de nota roja, que describían los nervios de Lupita esperando el teléfono, los celos que ardían y los portazos en los estudios Churubusco. Testigos cuentan que, tras cada pelea, Pedro tocaba Amorcito Corazón en su guitarra, como un intento de redimir sus errores. Cuando el divorcio con María Luisa se complicó, los reporteros acampaban fuera de su casa. Lupita, apenas en sus 20s, aprendió a esquivar los flashes. En 1953, tras otra noche sin regreso, encontró una nota firmada por Dorantes, la estocada final. Con 2 hijos vivos y el recuerdo de una hija perdida, cerró la puerta a un amor que comenzó con un beso y terminó en reproches susurrados. El país no la dejó en paz. Durante semanas, los medios inventaron cartas de reconciliación. La verdad era más cruel: cada uno dormía en camas separadas, cargando culpa y fama. Se decía que la madre de Lupita, en un arranque, arrojó queroseno contra la casa de Pedro, y que los vecinos apagaron el fuego a tiempo. Otros contaban que, tras el accidente aéreo, Lupita desarrolló un miedo a volar, pidiendo a los choferes que redujeran la velocidad en las curvas. Las revistas la mostraban con abrigos lujosos, pero no decían que muchos eran aplazos o que empeñó joyas para pagar los tratamientos de su hija. Durante el embarazo de Pedro Jr., dormía con la radio encendida, temiendo que Pedro estuviera con otra. Tras la separación, él prometió casarse con Dorantes. Lupita guardó cartas, fotos y el pañuelo ensangrentado del accidente de 1949, reliquias de un amor que mezcló gloria y peligro. Cada año, en el aniversario del siniestro, encendía una vela y escuchaba Despierta mi bien, mientras México seguía obsesionado con su historia. Así quedó Lupita en la memoria popular, la joven seducida que desafió a la esposa legítima y tuvo el valor de decirle basta al hombre más amado de México. Cuando el romance terminó, dejó un escenario devastado, una madre de 22 años con 2 hijos y el dolor de una hija arrancada por la poliomielitis. Graciela Margarita, nacida en 1947, sucumbió en semanas. Lupita, desesperada, bailó en clubes nocturnos para costear tratamientos inútiles. El entierro fue silencioso, con gardenias y lágrimas. En 1949 nació Pedro Infante Torrentera, a quien la prensa llamó heredero del trono. Nadie imaginó que en 2009 sería encontrado en Los Ángeles con 12 puñaladas autoinfligidas. En 1951 llegó Lupita Infante Torrentera, futura albacea de la marca de su padre. Para mantener a sus hijos, Lupita aceptó papeles pequeños en cine y televisión y enseñó danza en vecindades, sin pensión ni lujos. Anotaba cada gasto: zapatos, leche, vacunas. Por las noches, contaba cuentos del teatro para que sus hijos olvidaran los titulares. Llevaba a Pedro Jr. a castings y celebraba las primeras notas de Lupita. Nada la preparó para el suicidio de su hijo. Tras la noticia, destrozó fotos y prohibió mencionarlo en entrevistas, pero cada año encendía una vela bajo su retrato. El 5 de marzo de 1957, Lupita encontró un nuevo refugio al casarse con León Michel, locutor y actor. Él fue un padre para sus hijos y juntos tuvieron 3 más, Lucero, León y Eva. Con Michel, Lupita administró un restaurante,
grabó jingles y dobló radionovelas. Su hogar, con 6 niños, era un caos donde el nombre de Pedro no se decía en la mesa. Pero su sombra persistía. Periodistas aparecían sin avisar y productores querían explotar su pasado. Lupita resistió, cobrando anticipos y rechazando guiones que invadieran su intimidad. Esa dignidad fue su mayor lección para sus hijos: proteger el honor tiene un precio, pero lo vale. Tras cerrar el pasado, trabajó sin pausa. El cine que la vio debutar como niña la acogió de nuevo con papeles en Los Miserables 1943 y La vida inútil de Pito Pérez. Nunca recuperó el estrellato, pero fue una obrera ejemplar, puntual, disciplinada, sin dramas. Esa ética la mantuvo activa hasta 1958, cuando filmó Locura Musical y pausó su carrera para criar a su familia con Michelle. En los 90, con la nostalgia por la época de oro, Lupita se reinventó en películas como Secta Satánica 1990 y El Séptimo Asalto 1998, interpretando matriarcas y curanderas con una fuerza que la crítica admiró discretamente. En el nuevo milenio, incursionó en televisión, participando entre 2007 y 2016 en Lo que callamos las mujeres, memorizando guiones extensos en horas. Mientras otras actrices de su generación se retiraban, ella recorría los foros con la seguridad de quien había enfrentado al país entero. En entrevistas, evitaba exagerar su romance con Infante. Ya saben de mi dolor, aprendan de mi fuerza, decía. En privado, gestionaba la marca Pedro Infante, cobrando regalías y autorizando desde discos hasta productos comerciales. Entre grabaciones, enseñaba pasos de swing a técnicos, recordando sus días de cabaret, cuando los reflectores eran su hogar. En 2002, actuó en El Callejón de los Cholos, reencontrándose con viejos amigos como Miguel Ángel Rodríguez. Fuera del set, daba talleres de expresión corporal, exigiendo que los alumnos apagaran sus celulares. En 2015, pese a dolores de cadera, aceptó un cameo en una serie web. Al volverse viral, respondió: «Sigo viva, ¿qué esperaban?». Su humor, según sus nietos, fue el pegamento que unió a una familia marcada por fracturas. Sin buscar titulares, construyó una segunda carrera, humilde pero resiliente, demostrando que no sería solo una nota en la historia de Pedro Infante.